Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy martes 9 de julio. Yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegrías para nosotros escuchar el Santo Evangelio, la palabra de Dios, la buena nueva, para hoy martes 9 de julio. Hermanos, hemos llegado hoy al final del capítulo 9 del Evangelio de San Mateo. Hemos escuchado en esta parte del Evangelio de San Mateo, desde el capítulo 32 hasta el capítulo 38, que a su vez estos hechos presentan dos realidades bastante fuertes, o mejor, estos versículos representan dos hechos bastante profundos. El primer hecho es la curación de un endemoniado mudo, que lo vemos desde el versículo 32 hasta el 34. Y la segunda parte, mis hermanos, es el resumen de las actividades de Jesús, que la encontramos en el capítulo 35 hasta el versículo 35 hasta el versículo 38. Vamos a profundizar en estas dos partes. Vamos a tomar la primera parte. Yo no quiero parecer un cura iluminado de ninguna manera. Sin embargo, esta parte del Evangelio me da pie a mí para hablar acerca del ministerio exorcístico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, escuchemos lo que dice el Santo Evangelio. Salían ellos todavía, donde estaba el Señor. El Señor venía de curar a la hemorroísa, de resucitar a la hija de un magistrado, que según el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, se llamaba Jairo y era el jefe de una sinagoga. El Señor venía de curar a dos ciegos. Y entonces dice que saliendo ellos todavía, cuando le presentaron a un endemoniado. Vea qué interesante esto. A Jesús le presentan un endemoniado, una persona que tenía al diablo dentro. ¿Qué había hecho esta pobre alma, este pobre hombre, para tener al diablo dentro? La Biblia no lo dice. Sin embargo, mis hermanos, los exorcistas dicen que para que una persona tenga al diablo dentro, tuvo que haber libre voluntariamente, haberle abierto su vida al demonio a través de sus actos, a través de sus obras. ¿Y cómo se le abre la vida al diablo? Pues dándole culto al enemigo, pactando con el enemigo, practicando la brujería, cargando el amuleto, el fetiche, el talismán, pero directamente pactando con el enemigo. El problema es que hay pactos directos, indirectos, y hay mucha gente que no lo sabe. Hay gente que va donde los brujos, donde las brujas, y terminan pactando con el demonio, y ni ellos mismos lo saben, porque no solamente hay pacto directo o indirecto, sino que hay pacto consciente y pacto inconsciente. Sin embargo, volvamos al Evangelio de hoy. Dice que le trajeron a un hombre que estaba endemoniado, pero tenía una característica especial. Este hombre era un mudo endemoniado. Y esto me da pie a mí para hablar acerca del maleficio. ¿Qué es el maleficio?
A través de la vía satánica o a través de la vía natural, las personas encargadas de practicar el mal, los brujos, las brujas, los hechiceros, lo que hacen es maldecir a las personas. Y al maldecir a las personas, a través de una manera directa o indirecta, envían enfermedades sobre estas personas. Yo personalmente he tenido la oportunidad de exorcizar a algunas personas que tienen enfermedades extrañas, que la ciencia médica no ha podido controlar, que la ciencia médica no ha podido curar, y sin embargo después de una liberación, después de reprender al demonio, de reprender esta enfermedad en el nombre de Jesús, no solamente el demonio sale, sino que la enfermedad desaparece. Y yo tengo, mis hermanos, como una teoría que es muy propia. Cuando la ciencia médica ya no puede descubrir cuál es la raíz de esta enfermedad, pero sin embargo dice que esta persona está enferma, entonces yo digo que cuando la ciencia médica ya no puede dar un dictamen y dice cualquier cosa por decir que está enfermo y le dan un nombre X o Y a esta enfermedad, ahí es necesario, mis hermanos, que las personas se sometan a una oración de liberación o que busquen una oración más profunda a través de la diócesis, de la arquidiócesis. Pregunte quién es el exorcista delegado por parte del obispo o del arzobispo y le pida a esta persona que lo atienda en oración. Primero que lo escuche, que escuche su vida, que sepa lo que usted ha hecho, cómo ha llegado a estar de esa manera y que este Padre le dé una bendición en el nombre de Jesús. Y ustedes van a ver, mis hermanos, qué es lo que el Señor va a hacer a través de esta bendición. Dice el Evangelio que le presentaron un mudo endemoniado. Y escúchenme muy bien. Y expulsado el demonio, rompió a hablar el mudo. Es decir, después de que el demonio sale de este hombre, el mudo habla. La enfermedad, ¿cuál era? Que era mudo, no podía hablar. ¿Y cuál era el origen de esta enfermedad? El origen de esta enfermedad era una enfermedad maléfica. Era una enfermedad causada por un espíritu inmundo, porque el diablo existe y se puede reconocer, dice Monseñor Corrado Balducci, en un libro que lleva ese mismo nombre. El diablo existe y se puede reconocer. ¿Y cómo se reconoce el diablo? Por su acción maléfica en contra del hombre. En este caso, el diablo había atacado a esta persona y lo había enfermado de tal manera en que esta persona había dejado de hablar. Y expulsado el demonio, habló el mudo. Y esto es importante, hermanos y hermanas. Muchas personas que están enfermas necesitan someterse no solamente a una oración por los enfermos, sino que necesitan buscar diligentemente, urgentemente, una oración por liberación. Ojo con esto. Yo no dije una oración de liberación, porque el padre Darío Betancourt me enseñó que las oraciones de liberación no existen. Porque si hubiese una oración de liberación, nosotros la rezamos, la ofrecemos y la gente se liberaría inmediatamente. Nosotros lo que hacemos es plegarias por liberación. Le pedimos a Dios misericordioso y bondadoso que derrame su gracia, su gloria sobre este hermano, sobre esta hermana, pero acogiéndonos a la misericordia del Señor, esperamos su libertad. Hermanos y hermanas, se lo repito, yo he visto cantidades de enfermedades, hermanos, desaparecer de los cuerpos, de la vida de las personas. En estos días yo estaba predicando en Union City, en New Jersey, en la comunidad del hermano Neil Vélez, en los Misioneros de Jesús. Allí hicimos un congreso, realizamos un congreso de liberación muy bonito, muy hermoso, a la gloria del Señor. Y unos meses después me encontré con un señor en Chicago. También compartimos con el hermano Neil Vélez y con el hermano Pedro Quiles en Chicago. Y este señor se acerca y me dice: padre, tengo un testimonio que contarle. Yo le dije: cuénteme, mi hermano, cuál es su testimonio, porque a mí me encanta escuchar a la gente. Y entonces me dijo: padre, allá en Union City, en New Jersey, en la comunidad de los Misioneros de Jesús, yo llevé a mi hijo sufría de asma. Y usted, padre, estaba en la tarima, después de su predicación, usted ejerció una oración por liberación, por los oprimidos.
una oración pidiéndole a Dios que liberara a todos estos hermanos. Y mi hijo empezó a temblar y empezó a ahogarse, a ahogarse, a ahogarse. Padre, yo casi salgo corriendo de este lugar, me decía este hombre, a llevar a mi hijo a urgencias en un hospital. Sin embargo, algo me decía que no saliera de ahí. Y yo me aferré a esa oración y yo abrazaba a mi hijo, decía este hombre, muy conmocionado, y lloraba. Padre, apenas usted dijo amén y terminó su oración por liberación, mi hijo volvió a respirar y le doy el testimonio, sano totalmente de ese asma. Nunca más en la vida de mi hijo le volvió a dar esa enfermedad y esos ataques de asma tan terribles que le daban. Claro, mis hermanos, porque probablemente era una enfermedad postiza. Una vez estábamos en oración con una hermana que yo quiero mucho, mi hermana Blancanir Moncada. Y mi hermana recibe por revelación, junto con mi cuñado Narciso, el nombre del demonio del cáncer. El demonio del cáncer, que Dios lo ate y lo reprenda, se llama Eucovec. Dios lo revela este nombre. Este demonio trabaja con otros dos demonios, trabaja con Lucifer, que es el demonio de muerte, que Dios lo ate y lo reprenda, y con Belial, que algunos exorcistas le llaman el hijo del diablo, el demonio de la enfermedad. Hermanos, esta tríada satánica lleva a las personas a que se mueran de cáncer, y un cáncer que no es natural, un cáncer que es postizo. Entonces, desde que Dios revela esto que les estoy diciendo en oración, lo revela el Señor en oración. Yo empecé a reclamarle al Señor que me diera el don de sanar el cáncer. Y siempre que a mí me presentan a alguna persona, y yo como sacerdote tengo la oportunidad de administrarle el sacramento de la unción de los enfermos, también le ejerzo una oración de liberación. Hermanos, yo digo que el 60-70% de las personas por las cuales oro, pidiéndole al Señor que sane este cáncer, sanas y libres para la gloria del Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, he visto personas terminales de cáncer que los médicos dicen: esta tarde la desconectamos, mis hermanos, porque no hay nada más que hacer. Se le ora y al otro día sale del hospital. Personas sanas, personas completamente libres. Yo estaba predicando en estos días en Estados Unidos de Norteamérica. Me llamó una señora por teléfono. Me dice: padre, usted está muy cerca de donde yo estoy. Hace unos años usted le oró a mi papá tenía trombosis y Dios lo sanó. Usted dijo: a los 8 días se levantará, y a los 8 días mi papá se levantó, pero en este caso le tocó a mi mamá. Padre, me dijo esa señora, mi mamá le dio también una trombosis y su cerebro tiene un coágulo de sangre terrible, padre, una hemorragia interna, y esta tarde los médicos la van a desconectar porque no hay nada más que hacer. Yo le dije a esta hermana: hermana, no la desconecte, porque la Iglesia Católica defiende la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. No desconecte a su mamá. Yo se lo pido por amor, por misericordia. Mejor pásenmela por el teléfono, que yo le quiero hacer una oración. Y la señora me puso a la mamá por teléfono. Eso fue ahí cerca de New Jersey también, ahí en los Estados Unidos de Norteamérica. No me acuerdo bien el lugar. Y esa señora me pasó a la mamá. Yo le ejercí una oración por liberación y al final le pedí al Señor Jesús que la liberara y la sanara completamente lo que esta mujer tuviera. Hermanos, qué bendición tan grande. La ciencia médica había dicho que no, tenía muerte cerebral, la iban a desconectar esa tarde, y esa tarde abrió los ojos. Al otro día me cuenta esa señora y me mandó un audio porque no le pude contestar la llamada. Me dice: padre, mi mamá ya salió del hospital y los médicos no se logran explicar, padre, por qué mi mamá está sana si ya la iban a desconectar, la iban a matar. Mis hermanos, porque cuando la ciencia dice no, Dios siempre dice sí. A Jesús le presentaron un endemoniado mudo. El Señor hace un exorcismo, porque los exorcismos hacen parte de la instauración del reino de Dios. Jesús obra un exorcismo por su poder, por su voluntad, por su misericordia. Exorciza a este hombre, le reprende al diablo que lo está oprimiendo, que lo está enfermando. Y dice la Biblia, hermano, que al salir el demonio, expulsado el demonio, rompió a hablar el mudo. Y esto es importantísimo. El demonio sale, el mudo habla. El demonio huye, la salud regresa a esta persona. Se lo repito, si alguna persona está enferma y la ciencia médica no descubre la raíz de esa enfermedad, no saben por qué está enfermo, y tal vez le dieron X o Y nombre. A mí a veces me causa tanta admiración
personas que escuchan voces, que tienen visiones, sueños que llamamos pesadillas, y van donde los médicos y le dicen esto es depresión crónica y profunda. Una depresión es el nombre que le dan, algunos le llaman esquizofrenia, entre otras cosas. Yo ahí no me meto en el campo médico, no es mi campo. Sin embargo, mis hermanos y mis hermanas, si alguna persona tiene alguna enfermedad que la ciencia médica no se haya podido explicar, no sepan por qué está enfermo, yo los invito, mis hermanos, busquen de una oración por liberación. Y la oración por liberación se puede buscar de dos maneras. Primero, en un grupo de intercesión que llaman en Estados Unidos, o un grupo de liberación. En la Renovación Carismática hay grupo de intercesión, hay grupo de liberación. Busquen una oración que se llama deprecatoria, una oración indirecta, que alguna persona que ejerza el ministerio, lógicamente acompañado por su sacerdote, por su párroco, le pida a Dios con mucha fe que expulse esa enfermedad, ese demonio, que sea esta persona, que la libere de toda cadena y de todo mal. Una oración deprecatoria es pedirle a Dios que libere, y todo bautizado puede elevar una plegaria al cielo, puede poner sus ojos al cielo y hablar con su Padre Celestial y clamar misericordia sobre este hermano que está enfermo o está oprimido. O si usted ve que lo amerita, lo necesita, ponga su caso en manos de un sacerdote. Si este sacerdote, se lo repito, puede ser el exorcista de la diócesis, toda diócesis, según dice el canon del derecho canónico, numeral 1172, toda diócesis debe nombrar un exorcista. Por lo general, el obispo siempre nombra a un padre muy piadoso y le da la misión de que ejerza los exorcismos sobre todo aquel que lo necesite. Busque a ese sacerdote, el padre va a hablar con usted, le va a poner una cita, le va a hacer una serie de preguntas y va a ejercer primero una oración para ir indagando en su vida, para ir discerniendo, para ir descubriendo qué es lo que hay en aquella persona. Y si amerita un exorcismo, si lo necesita, pues este padre, que es el encargado, tiene los permisos de la iglesia por parte de su obispo, pues le ejercerá esta oración, ejercerá un exorcismo sobre usted. Si no lo amerita, pues sencillamente una bendición, pero sabemos que cuando Dios bendice, toda fuerza del mal tiene que huir para la gloria y honra del Señor. Y vea qué importante esto. Jesús va saliendo, le presentan un hombre endemoniado mudo, expulsa al demonio, lo exorciza, el demonio sale y el mudo habla. Dice el Evangelio, la gente admirada decía, jamás se vio cosa igual en Israel. Vea qué interesante esto, dos posturas. La gente, el pueblo, estaba admirado, maravillado, estupefacto, embelesado por la obra, por la misericordia de Dios, porque nunca antes se había visto cosa semejante en Israel. La gente quedaba admirada, el común del pueblo quedaba totalmente arrebatado en esta obra portentosa que el Señor estaba haciendo por este pobre hombre que estaba mudo y que había sido libre. La gente quedaba admirada. La primera postura, qué bonito esto. Pero la segunda postura dice que los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Y vea qué interesante esto. Dos posturas radicales. El pueblo y los encargados de la religión de la época. El pueblo y los fariseos. ¿Qué decía el pueblo? Jamás se ha visto cosa semejante. Qué cosa tan bonita. ¿Y qué decían los fariseos? Este expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Tal vez Mateo no profundiza mucho en esto, pero San Marcos sí profundiza mucho. San Marcos pues nos da a nosotros a conocer lo que responde el Señor Jesucristo a estas personas. San Lucas en el capítulo 11 también nos dice a nosotros lo que responde el Señor, y más adelante San Mateo en el capítulo 12 también nos va a hablar a nosotros lo que le responde el Señor a estas personas que eran los fariseos, que decían que el Señor expulsaba a los demonios por el príncipe de los demonios. Y ahí donde el Señor va a hablar sobre el pecado en contra del Santo Espíritu de Dios. Cuando usted ve la obra de Dios en alguna persona y usted dice, esa obra no es de Dios, esa obra es del mal, cuidado, mi hermano, porque puede usted estar blasfemando, puede usted estar atentando, puede estar usted pecando contra el Santo Espíritu de Dios. La gente embelesada, encantada con Jesús, admiraba
y glorificaba a Dios, porque no se había visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Dos posiciones bastante radicales. La pregunta es, ¿y en qué posición está usted? Cuando usted ve el ministerio de una persona que Dios ha levantado, cuando usted ve la obra de Dios a través de un siervo, ¿en qué posición se ubica usted? ¿En aquellos que se admiran? ¿En aquellos que adoran, alaban y glorifican a Dios por la obra tan grande y tan portentosa que ha hecho en este hermano o en esta hermana? ¿O sencillamente está usted en el bando, en la posición de los fariseos, que lo que hacen es criticar, lo que hacen es hablar mal, lo que hacen es terminar blasfemando en contra del mismo Dios, porque está hablando en contra de la misma obra de Dios? Yo lo invito a que se quede en la posición del pueblo, aquellos que se maravillan por las obras grandes, aquellos que alaban, bendicen y glorifican a Dios por su amor y por su misericordia. Aquí terminamos esta primera parte, la curación de un endemoniado mudo. Y vamos a la segunda parte, que es el resumen de las actividades de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y el final del Evangelio de San Mateo, pero que a su vez es una puerta abierta para lo que el Señor Jesús tiene para sus discípulos, este ministerio tan grande que el Señor tiene para estos 12 que Él los llama apóstoles. Esa segunda parte lleva como título Compasión hacia la muchedumbre, resumen de las actividades de Jesús. Jesús era un misionero, Jesús era un caminante, decía San Agustín. Tengo miedo que Jesucristo pase y yo lo deje pasar porque Él es un caminante, dice San Agustín. Y a lo que dice el versículo 35. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Jesús es un misionero. Y qué bonito esto, porque este misionero es el maestro de todo misionero. Es el camino a seguir de todo misionero. Este misionero es el Señor Jesucristo, un misionero incansable, que recorría todas las ciudades y todos los poblados. Una actividad incansable de Jesús en la que el mismo Señor, por su amor y por su misericordia, sale para buscar a la oveja que estaba perdida, a la oveja que estaba sencillamente atacada, flagelada, infestada por el mal. ¿Y qué hacía el Señor en su salida? ¿Qué hacía el Señor recorriendo todas las ciudades? Algunos podrán decir, ve, el Señor era un turista, era una persona que se dedicaba a pasear por el mundo, porque así a veces le dicen a uno como sacerdote. Hay gente que no entiende el carisma que tienen los misioneros, o tenemos los misioneros, que andamos de un lado para otro, como el viento que hoy sopla aquí, mañana sopla allá. Y hay gente que dice, uy, este padre es un turista. Lo único que hace es turismo religioso. Tal vez por eso, o esto mismo podrán decir de Jesús. Ese Jesús era un paseador, era un turista. ¿Cómo le gustaba viajar? Vea lo que hacía. Recorría todas las ciudades y aldeas. ¿Pero haciendo qué? Es la pregunta. Y entonces lo responde el mismo evangelista San Mateo. Dice, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino. Y esto es importante. El Señor recorría las ciudades, recorría las aldeas, recorría los pueblos para predicar el tercer misterio luminoso, la venida del reino de Dios, invitando a la conversión, predicando la palabra de Dios. Y esta predicación del Señor iba acompañada con signos, prodigios, portentos y milagros. Dice el Evangelio que iba sanando toda enfermedad y toda dolencia a su paso, porque, hermanos y hermanas, el padre Emiliano Tardif decía que hoy en día las diócesis y los obispos, los sacerdotes, se matan la cabeza pensando en los planes pastorales para atraer a la gente a la iglesia. Y el plan pastoral de Jesús era el siguiente: predicar la palabra, sanar los enfermos, liberar los oprimidos, y multitudes afluían detrás de él para ser catequizados, para aprender del mismo Señor. Ese era el plan pastoral: predicar, sanar y liberar, obrar portentos, prodigios, signos y milagros en el pueblo. Como lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, que es como una iluminación de esto que estamos hablando. Dice, cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder,
y cómo él pasó haciendo el bien, curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto es lo que hacía Jesús. Pasar, el Señor pasa haciendo el bien, pasa predicando, pasa sanando, pasa liberando. Dejemos que el Señor pase hoy por nuestra vida, hermanos. Porque la Biblia no habla solamente en pasado, no cuenta este hecho histórico, este acontecimiento que vivieron los apóstoles junto con el Maestro, viéndolo pasar y hacer prodigios, sino que la Biblia es actual, hermanos. Y hay que permitirle al Señor que hoy pase por nuestra vida, que pase a través de la palabra que estamos predicando en esta buena nueva, pero que pase también sanando, liberando, bendiciendo, haciendo su obra grande en nosotros. El Señor que pasa, el Señor observa la realidad que está viviendo este pueblo. Y dice, al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Vea qué interesante esto. Si ustedes leen San Mateo 4:23, Jesús enseña y sana. Dice lo siguiente: recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria y le trajeron a todos los que se encontraban mal, con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los curó. Y les siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Vea qué interesante esto. Esto mismo que había dicho el Señor como una antesala del discurso evangélico, del sermón del monte, del sermón de la montaña, ahora mismo lo pone el evangelista Mateo como una antesala a la misión de los 12, porque la palabra tiene que ir acompañada de la acción, palabra y acción. Ora et labora, decía nuestro patrono San Benito Abad. Y esto es interesantísimo. Bíblicamente, la puerta de entrada para el sermón de la montaña lo encontramos en la acción de Jesús, en las actividades de Jesús. Y bíblicamente, la antesala para la misión de los 12, este discurso apostólico que el Señor va a decir a estas personas que Él llamó, que Él escogió y los nombró como sus apóstoles, viene esta puerta de entrada que es la actividad de Jesús, la compasión hacia la muchedumbre. El Señor ve a la muchedumbre y al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella. La palabra compasión es una palabra bíblica que viene del griego splagmisomai, y la palabra splagmisomai traduce como amar desde las entrañas, amar desde dentro, como una madre puede amar. Como dijo Juan Pablo I, Dios es un Padre que ama con amor de madre, ama visceralmente, entrañablemente, misericordiosamente, piadosamente, dirían algunos biblistas. Al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella. ¿Y por qué compasión de ella? Porque estaban cansados, abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Y Él es el buen pastor. Él no se pastorea Él mismo. Ya Ezequiel, por allá en el Antiguo Testamento, Ezequiel, en el capítulo 34 en adelante, nos va a hablar de aquellos pastores que se pastorean a ellos mismos. Sin embargo, el Nuevo Testamento va a decir que ese pastor es el Señor. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor. Y en San Juan capítulo 10 nos va a decir, Él es el pastor. El pastor, San Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo, del 11 al 32 nos va a hablar acerca de eso. Un padre que tenía 2 hijos y este padre espera a que su hijo regrese. Y la antesala de esa parábola es la oveja perdida, la dracma perdida. En la oveja perdida encontramos a un pastor que pierde una oveja y sale al encuentro de esta oveja y deja las otras 99 en el redil. Y la mujer que pierde la dracma y la busca incansablemente hasta encontrarla. Jesús es el buen pastor. Él ve a esta muchedumbre y los ve abatidos, vejados, como ovejas que no tienen pastor. Y cuando una oveja no tiene pastor, hermanos, está descuidada, está totalmente llena de lana, está sucia. La oveja cuando no tiene pastor queda a merced del lobo, del enemigo, del demonio. Por esa razón este pueblo andaba abatido, vejado, cansado,
como oveja que no tiene pastor, y el Señor descubre la necesidad tan grande que tiene de seguir extendiendo la buena nueva, pero Él mismo no alcanza a abarcar todo el mundo conocido, y entonces ¿qué hace el Señor? Asocia a aquellos que lo acompañan. Por eso dice el versículo 37, entonces dice a sus discípulos, vea qué interesante esto, habla con sus discípulos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y después dice el Señor, rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús transmite a los discípulos la preocupación y la compasión que lo animan a Él por dentro. La mies es mucha y los obreros son pocos. Así como yo estoy preocupado por esta muchedumbre, ustedes también preocúpense por ellos, le está diciendo el Señor, y ruegue al Dios de la paz, rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su viña. Que el Señor levante misioneros que con el poder del Espíritu vayan por todo el mundo proclamando la buena nueva y haciendo la obra que nos enseña el Señor, sanando, liberando, y que en el nombre de Jesús Dios haga prodigios, portentos, milagros, como lo pedían los apóstoles en su oración sacerdotal. Hermanos, todo esto lo tenemos que hacer a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Le debemos pedir a la Santísima Virgen María que nosotros continuemos en el seguimiento de su Hijo y que nosotros podamos seguir extendiendo el reino de Dios como lo hizo nuestro Señor, predicando, orando por los enfermos y expulsando demonios en el nombre santo y poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Dice el Salmo 105, versículo 2 al 4. Cántele al son de instrumentos musicales, cuenten sus hechos portentosos, ufánense de su santo nombre, alégrense en los que buscan al Señor, busquen al Señor y su poder, busquen siempre su rostro. Oremos. Envía, Señor, muchos buenos y santos operarios a tu campo, y alimenta en nosotros un espíritu apostólico de acogida, de testimonio y de liberación de los desvalidos, porque los gozos y esperanzas de nuestros hermanos son los nuestros, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy martes 9 de julio. Hermanos, yo quiero, antes de despedir este programa, recordarles que he sido invitado a una peregrinación a Europa y Tierra Santa. Esa peregrinación es una visita de 6 países en un solo viaje. Si Dios quiere, vamos a estar en países como Portugal, Francia, España, Italia, Bosnia y Herzegovina, y vamos a terminar en Israel. Si Dios lo permite, visitaremos santuarios como Fátima, como Lourdes, como Medjugorje, como Montserrat. Vamos a estar en Roma, en el Vaticano, en la audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco, y vamos a ir a Israel, a Tierra Santa, a conocer los lugares donde estuvo Jesús. Esta peregrinación tiene por nombre Caminemos con María para seguir a Jesús, y va a ser del 15 de abril al 1 de mayo del año 2020. Yo, como sacerdote, si Dios lo permite, voy a ir acompañando esta peregrinación. Ustedes se pueden contactar con los números telefónicos en Estados Unidos, 708-351-8868 o 773-344-4816. Esos son los números de los encargados de esta peregrinación que yo, como sacerdote, si Dios me lo permite, voy a estar acompañando. Así que los invito a que caminemos con María para seguir a Jesús. Mis hermanos, también les recuerdo que estamos buscando embajadores de la Buena Nueva, personas que ayuden a que esta Buena Nueva llegue a muchos corazones, a muchas vidas. Necesito que usted sea un embajador. Suscríbase a mi canal de YouTube,
copie el link del video y compártalo con sus familiares, amigos, diciéndoles que hagan lo mismo, que se suscriban al canal, copien el link y compartan los videos del canal del Padre Bernardo Moncada. Hermanos, también queremos llevar a Jesús hasta las salas de cine y estamos haciendo una campaña que se llama $1 para la evangelización. Si usted me quiere colaborar para que el Padre Bernardo, con este carisma que Dios le ha regalado, grabe una película de evangelización y lleve a Jesús hasta las salas de cine, yo le pido solamente $1 una vez en su vida para poder producir esta hermosa película católica. ¿Cómo lo puede donar? A través de Bancolombia en Colombia, a través de Nequi en Colombia, a través de Wells Fargo en Estados Unidos o a través de PayPal. En la descripción del video encuentra usted detalladamente, paso por paso, cómo puede hacer llegar este $1 para la evangelización. Y bueno, mis hermanos, no siendo más, quiero despedir este programa impartiendo sobre ustedes la santa y la verdadera bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.